Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. Aclamad al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. Yo te invoco, mi Dios, mi defensor, escucha mi oración y apiádate de mí. Tú eres mi Señor y Salvador. Aclamad al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía, pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y confiando en su misericordia decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ofrecemos esta Eucaristía por todas sus intenciones y necesidades, en acción de gracias de María Elena y Facundo, Mike Williams, Melesio y Miriam, Alexander Soumaras, Omar, Mariana, María Aurora, Jerónimo Varela, Ingrid, Manola, Pablo Fructis Martínez, por Eder y Betty Martínez, por Goldie, Alexa, Asher e Ivette. Pedimos por las comunidades, la Divina Misericordia de Río Blanco, la Comunidad Fe, Esperanza y Caridad del Conchal, Comunidad Sangre Preciosa en San Diego, por la comunidad de vecinos del fraccionamiento Tampiquera. Acción de gracias de la familia Chazarocoy y de José Luis Delfín Villagómez, que cumple un año más de vida. Pedimos por las intenciones en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la guardia de honor al corazón de Jesús, por las mujeres embarazadas, la familia Cuevas Ortiz, Andrade Montero, Montero Morales, García Cedas, José Manuel Jiménez Montero, José, Sofía, Miriam y Osvaldo, por las intenciones de Andrés Lanepantla y de su familia. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, por Gretel y Viridiana, por Maribí Ayala Bravo, por Gloria María Martínez, por Rosa Orozco y por todos los difuntos, en especial por
Áurea Luz Chávez, por Mercedes Rocha y las almas del purgatorio, para que por la misericordia de Dios descansen en paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos, bondadoso, que alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron, se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del 2º piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegaron, lo condujeron a la habitación del 2º piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo, hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy por fin hemos visto la conclusión de este texto. Y con esta conclusión hemos visto también las reacciones que provoca este discurso que Jesús a lo largo de esta semana estuvo diciéndonos, el discurso del pan vivo. Vemos que tiene dos tipos de reacciones diferentes. La primera reacción es muy obvia, la reacción del rechazo,
y la segunda es expresada en esta profesión de fe de Pedro que escuchamos al final. La primera reacción es un rechazo, pero que lleva como un proceso primero de incomprensión, después de negación o rechazo, y al final, lo digo por separado, aunque a lo mejor pareciera que es la misma cosa, al final hay una traición que lamentablemente no aparece aquí en el texto que se ocupa para la liturgia. Sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy termina muy bonito con la profesión de fe de Pedro, qué bonito terminó. Sin embargo, si tú lees un par de versículos más adelante, te vas a dar cuenta que Jesús los cuestiona: yo los elegí a ustedes, pero uno de ustedes me va a traicionar. Dice la traducción, uno de ustedes es un diablo que me ha de traicionar. Entonces, finalmente termina con la traición. Y eso creo que ya es algo que nos enseña mucho a nosotros, porque tal vez podríamos decir: yo jamás estaré en el lugar de esos discípulos que no aceptan a Jesús o que lo rechazan, o a lo mejor decir, jamás lo traicionaría. Sin embargo, en la práctica esto es muy común, porque vemos que el escándalo surge de la realidad de Jesús y de lo que Él está diciendo. Desde el principio del Evangelio de San Juan se nos dijo quién es Jesús. Y vemos, por ejemplo, en el prólogo que se dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es Jesús? Es la palabra encarnada. Ok. Esta palabra que se hace carne es nuestro alimento. Dice Jesús: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Lo escuchamos a lo largo de este discurso. ¿Cómo es posible que éste nos dé a comer su carne? Oye, desde el principio se nos está diciendo: la palabra se hizo carne y esta carne es nuestro alimento. Y al final del texto Jesús concluye: si esto les escandaliza, o sea, yo que soy la palabra que se baja, que se hace carne, la palabra griega es catábasis, se hace carne, se encarnó. Si eso les escandaliza, pues yo creo que les va a escandalizar más cuando suba al cielo, que es la realidad de Jesús otra vez demostrada. Primero la realidad de la encarnación y ahora la realidad de la ascensión, de la resurrección, que es al revés. Si encarnación es catábasis, ascensión es anábasis. Son palabras griegas, pero ahorita les voy a explicar cómo se conecta un poquito. Ok, si les causa escándalo decirles que mi carne es alimento, que para eso me encarné, ¿cuánto escándalo no les causará el hecho de que sea resucitado entre los muertos después de haber sido crucificado? ¿Cómo es posible que su carne sea nuestro alimento, pero todavía más, cómo es posible que aquel que vimos morir en la cruz, humillado, cómo es posible que resucite? Si esto les causa escándalo, lo otro les va a causar mucho más escándalo. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. No comprender a veces nos causa escándalo. ¿Cómo es posible que vaya a pasar esto? Y con eso ya lo estamos conectando un poquito con la vida. Porque cuando escuchamos a Jesús, muchas veces podemos plantearnos exactamente eso mismo. ¿Cómo es posible que vaya a hacer esto posible? ¿Cómo es posible? Eso es imposible, Señor. Esto no puede pasar.
Pero Jesús nos invita a creer que sí es posible, que sí puede pasar. Ante los retos de la vida, ante los retos que se vienen, ante las circunstancias que tal vez estamos viviendo, ¿cómo es posible, Señor, que esto pueda estar pasando? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú nos vayas a salvar después de toda esta circunstancia? ¿Será que acaso estás escuchando nuestras oraciones? ¿Será posible esto? Pues sí es posible. El Señor está con nosotros, no nos ha abandonado. Pero la única manera de hacerlo posible y de poder dar una respuesta diferente a la negación y más aún a la traición, esta palabra no se nos olvide porque es importante, la traición literal. Ante Jesús muchas veces somos traidores. Suena duro, pero es algo muy real. Que ante esto, ¿cómo podemos hacer para vivir diferente, para dar una respuesta, una profesión de fe como la que hoy Pedro concluye? No es posible sin la acción del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús hoy, mi espíritu es vida. Solamente la acción del Espíritu Santo es lo que puede hacer posible esto, la acción de Dios en nuestra vida. Y entonces vemos que aparece el texto de los Hechos de los Apóstoles, que es la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios a través de los discípulos. Si te das cuenta, el libro de los Hechos de los Apóstoles no narra otra cosa que no sea la acción del Espíritu Santo en los discípulos. Y hoy vemos cómo este Espíritu impulsa a Pedro a hacer 2 milagros. Y curiosamente, la palabra que utiliza San Pedro en estos 2 milagros es levántate, que en griego se dice anastesi, que es del mismo campo semántico de la palabrita que habíamos usado hace rato, que significa resurrección. Qué interesante es eso, porque la acción de Dios en Jesucristo se convierte también en la acción de Dios en San Pedro, en el discípulo. Vemos cómo la acción del Espíritu Santo nos hace vivir la misma realidad de Cristo. Y ante las circunstancias adversas como lo es la cruz, sabemos que Dios siempre ha de salir victorioso, porque es lo que Jesús nos quiere compartir. Sabemos que así como Jesús es alimento para nosotros, es el pan de vida, también nosotros estamos llamados a ser alimento para las demás personas. Sabemos que si Jesús es vida para nosotros, lo dice San Pedro, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Hemos de saber que también nosotros tenemos que ser vida para las demás personas. El final del discurso del pan vivo, por eso trae una profesión de fe, porque nos enseña que tiene que haber una adhesión, y al haber una adhesión también hay una réplica de lo que Jesús hace. Entonces, si Jesús es vida para nosotros, nosotros también tenemos que ser vida para las demás personas, alimento para los otros, un pan vivo, no una botana, un pan vivo. Pidámosle al Señor que nos permita siempre vincularnos a su palabra, aceptarla y profesar nuestra fe. Pidamos siempre la asistencia del Espíritu Santo para que la acción de Dios en nuestra vida sea la que haga posible esta acción de Dios en la vida de los demás a través de nosotros. Y nosotros seamos ese vínculo para poder levantar a las demás personas. Así como San Pedro en Hechos de los Apóstoles, levántate. Así como Jesús nos dice, seré levantado. Es la realidad del cristiano, es la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Que así sea.
Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. En tus manos ponemos nuestro esfuerzo de servir al hermano con amor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. El trabajo nos une y dignifica, vino y pan frutos son de la labor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado
por nosotros, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a todos los que han muerto en tu misericordia a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, San Atanasio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Aleluya, aleluya. Al participar de tu cuerpo y de tu sangre, haz que comprendamos las Escrituras y que las vivamos. Aleluya, aleluya. Te pedimos, Padre, renueves nuestro espíritu y resucitados en Jesucristo, cambie nuestra vida. Aleluya, aleluya. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Aleluya, aleluya.
espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. Seguir a Cristo nunca será fácil. A veces será motivo de escándalo, de rechazo y de traición. Otras veces pues será motivo de profesión de fe. Y hablando de la profesión de fe, hoy celebramos un santo muy importante. No lo mencionamos en la homilía, pero tiene mucho que ver con esto. San Atanasio. En el 325 celebraba el concilio de Nicea, que es el concilio que pone las bases, prácticamente sale completamente ya de ahí, así tal cual como lo conocemos, el credo que rezamos todos los domingos, el credo niceno-constantinopolitano, que suena como a trabalengua, pero un pilar importante para este credo, para formular esta profesión de fe, fue San Atanasio. En ese entonces, la herejía arriana era la herejía que estaba ahí fuertemente. ¿Y en qué consistía la herejía arriana? No voy a dar una clase de teología dogmática, ni de heregiología, ni nada de eso, pero básicamente era hacer un Cristo, así lo vamos a aplicar un poquito a nuestra realidad, básicamente es hacer un Cristo a mi medida. El Cristo que yo quiero creer, ¿no? Un Cristo de mi tamaño, un Cristo ajustado a mí. Y le quitaban todo el aspecto divino a Jesús y lo dejaban en un Cristo meramente humano. Puede ser un error que nosotros a lo mejor cometamos a menudo, querer tener un Jesús así a mi tamaño, un Jesús complaciente, pero cuando nos dice Jesús lo contrario, no, como que esto no me gusta tanto, mejor ahí te ves, ¿no? Cuando me dice que su palabra es fuente de vida, pero que para vivirla hay que vivir la renuncia, la cruz, no, entonces está medio complicado el asunto, ¿no? Es un poquito la cuestión que Atanasio ahí defiende y la defiende muy bien. Le costó 5 destierros. Imagínate que tú o yo defendamos a Jesús así, al grado de que nos destierren. No está tan fácil el asunto, ¿verdad? Hoy queremos caerle bien a veces a la gente y como que no decimos nada. Tampoco es ponernos a pelear, ¿verdad? Pero San Atanasio nos da un ejemplo, ¿no? 5 destierros, en el último muere, ya no regresa a su tierra, ¿no? No es fácil seguir así a Jesús, ¿no? Y este santo es uno de los grandes. Normalmente cuando hablamos de teología, hacemos mucha referencia a San Agustín, tal vez a San Ireneo de León, que es uno de los grandes, pero pienso, para mi gusto, uno de los más grandes en la línea teológica es San Atanasio. Es grandísimo, entonces vale la pena ahí a lo mejor meditar un poquito acerca de su vida, sobre todo cuando nos cueste trabajo seguir a Jesús. Y digamos, a ver, vamos a leer a San Atanasio, a ver cómo le fue por seguirlo, vamos a ver cómo le fue por anunciar su palabra. Creo que es un buen ejemplo. En los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, Mira, Señor,
Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les recuerdo si tienen por ahí alguna intención, disponemos de un número de celular. Es solo mensajería, no esperen que, oiga madre, le llamé y no me contestó, no. Procuren que sea solamente mensajería, que solo sea WhatsApp o mensaje de texto. El número por ahí se los dieron, creo que por ahí está anotado, si me lo permiten para dárselos nuevamente. Pónganse buzos, apunten rápido porque yo lo voy a decir rápido. 22 93 62 7881. Se lo vuelvo a repetir. 22 93 62 7881. Este es el número en el que ustedes pueden hacer llegar sus intenciones y bueno, cuenten con nuestras oraciones. Las intenciones se mencionan aquí en la Eucaristía al inicio y bueno, pues ahí están presentes. Sigan rezando por nosotros, nos encomendamos a sus oraciones también y bueno, hoy en día la comunidad se tiene que sostener más que nunca de esta forma, orando los unos por los otros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi letare, alleluia, qui meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya.